Bendiciones. Bueno, para aprovechar el tiempo, mis hermanos, abra su Biblia. Después nos vamos a presentar. De hecho, ya me presentaron. Abra su Biblia. Vamos a tener ahí listo en Deuteronomio. Vamos a ver en el capítulo 32. Hermanos, como nada es casualidad para nosotros los cristianos, amén. Fíjese de que el pastor estaba dando entre los anuncios un par de observaciones, y una que me llamó la atención, por cierto, fue la que decía él, bueno, para la gloria de Dios, el mensaje que yo prediqué, decía él, le caló a alguien. Pero, hermanos, también nos ha pasado a los que predicamos, que muchas veces cuando nosotros terminamos de predicar, hay caras fruncidas que dicen, por ejemplo, ¿y yo qué tengo que ver con lo que prediqué? Amén. Entonces, hermano, ciertas cosas se dan, pero uno tiene que estar preparado en el espíritu, ¿verdad? Precisamente vamos a hablar de la preparación en el espíritu que nosotros tenemos que hacer a propósito de que damos comienzo a esta campaña preciosa, que no cabe duda que es un respaldo de Dios, amén, ¿verdad? Entonces le agradezco primeramente a mi compañero del seminario que me ha hecho la invitación para seguir a ustedes, hermanos que me reciben. Mi nombre es Jorge Aguirre. No es casualidad, ¿verdad? El pastor Jorge Aguirre está allá en el Taber Central, pero para la gloria del Señor estamos aquí en esta iglesia, que yo declaro ya por fe, todos han de saber que esta es tierra de bendición. Este lugar es tierra de bendición, hermano, así créalo. Tienen un lugar precioso, tienen un ministerio precioso. Ya un poquito estuve hablando con su pastor, nos invitó a participar en este proyecto, y créanme que le he recibido la invitación, hermanos. Así es de que de seguro no va a ser casualidad ahí que nos vea ahí echando la mano en lo que Dios permita, amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer un poquito en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 32, le decía, y si es posible, me ayudan ahí en el versículo 11. Vamos a ver, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, a esta hora te damos gracias, Señor, por lo que permites hacer en cada una de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, te ruego, Señor, que ponga palabras en mi boca, y que desde mis labios, Señor, sean las palabras precisas para las necesidades de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser atentos a esta palabra, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, regresando un poquito al versículo que acabamos de mencionar, le decía que vamos a ver un poquito precisamente lo que tiene que ver con la campaña que inicia, cómo nosotros podemos rejuvenecernos en el espíritu. Pero también hemos titulado a esta prédica: alimentarse no es una opción. Ese es el título de nuestra prédica. ¿Por qué? Porque no nos ha pasado. Es necesario alimentarnos por muchas razones. Si usted deja de alimentarse, ¿qué pasa, hermano? Se muere, es lo más práctico, ¿verdad? Nada de bulimia, nada de lo otro, como se llame, pero lo cierto es que la persona, cuando decide por cuenta propia dejar de comer, lo más seguro es que se empiece a enfermar de tal manera que va a tener graves consecuencias. Pues la misma historia es en la parte espiritual, hermano. Entonces nosotros necesitamos no hay opción, tenemos que alimentarnos espiritualmente, nos parezca o no nos parezca. Pero vamos a ver entonces en el desarrollo de esta prédica, si Dios nos permite, cómo entonces nosotros podemos hacer la parte buena, la parte interesante, la parte que al Señor le agrada, nuestra, para que podamos rejuvenecer espiritualmente, ¿verdad? Y habrán oído de repente ustedes, por ejemplo, voy a traer a cuenta una predicación, tal vez ustedes la han oído, del pastor general. Recuerdan que tiene que ver con el águila. ¿Recuerdan esa predicación del pastor general? Qué preciosa. Yo no voy a tocar el énfasis de esa prédica porque es de nuestro pastor general, más sin embargo hay una parte en la que la Biblia nos asemeja a esa ave preciosa como es el águila.
Ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo el águila tiene en su haber esa parte interesante y misteriosa, se puede decir, en la que él se desprende, llega a una edad, dice cuántos años son a los que ella hace tiene que hacer ese misterio. ¿Cuántos años son? ¿Se recuerdan? A los 40 años. ¿Y por qué lo hace, hermano? Bueno, lo hace por muchas razones, por querer vivir más, una de las principales, ¿verdad? Obvio que si nosotros hacemos lo que nos toca hacer espiritualmente hablando, pues también vamos a crecer mucho más espiritualmente, vamos a madurar y vamos a tener esas fuerzas como águila, ¿verdad? Ustedes habrán oído en esa prédica que esa águila de repente, aún pesando apenas 70 libras, parece ella misma puede levantar el doble, o sea, puede agarrar, qué sé yo, ojalá nadie pese aquí como 120, pero 120 ella lo agarra y se lo levanta y lo lleva hasta, usted sabe la altura que ella vuela, ¿cierto? Pero ¿acaso no es cierto, hermano, que esa águila, así como lo predicó el pastor general, dice, es que el águila está consciente de que es solamente con su creador que tiene que hacer ese cambio? Por eso es que ella se aleja tanto y está sola con su creador. Obvio que no lo va a adorar, ¿verdad? Porque no es es un ser creado. Pero nosotros, hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. El estar a solas con Dios implica tanto, hermano, que por ejemplo, bueno, orar. Amén. Orar, estudiar su Biblia, hermano, leerla y estudiarla, no solo leerla, ¿verdad? Porque de repente el peligro es que usted lo ocupe como un somnífero, por ejemplo, que apenas la empieza a leer y se va quedando dormido. O sea, no es ese el punto. Estudiarla, por supuesto, pero también, hermanos, hay una parte interesante que pasa, por ejemplo, en el hacer diario, pasa por el servicio también. El pastor decía aquí, bueno, vamos a servir, amén, aleluya, vamos a servir. Pero la calidad del servicio pasa por un previo que tiene que ver con la madurez espiritual, ¿verdad? Obvio que todas las iglesias tenemos los equipos necesarios como para adiestrar, dar la consejería necesaria a los servidores para que sea un servicio de calidad, porque dígame sí o no, más de alguno de nosotros quizás ha sido diácono en algún momento y a los diáconos nos ha tocado recibir ahí cada problema, cada persona que entra viene con un problema X y de repente porque el diácono le dijo que se sentara ahí y él se quería sentar allá, le quitó la paja a él y la suya, hermano. Entonces ese es un problema, hermano. Pero vamos a hablar, por ejemplo, entonces, ¿cómo es que el contraste que se hace de esa águila preciosa a nuestra vida espiritual? Veamos ese contraste. Decía, y para eso quiero que me ayude, en Isaías 40:31, busquemos Isaías 40:31, hermanos. Algo bien bonito que usted lo ha oído por ahí, por la página del Taber Central. 40:31 dice, amén, ¿lo tiene, hermano? Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Bien, usted puede notar aquí un par de cosas interesantes. Los que esperan en Jehová. Nosotros, los hijos de Dios, esperamos en Jehová, hermano. ¿Verdad? Un punto preciso en el que nosotros debemos de aterrizar, hermanos. Quizás me voy a ir bien adelante del desarrollo, pero un punto preciso es de que nosotros de cualquier manera llegamos al cielo, hermano, de cualquier manera. Ahora, hermano, es opción de cada uno de nosotros cómo llegamos al cielo. Entonces, la recomendación de nuestros pastores y de los predicadores es que, hermano, trate de llegar lo menos apaleado posible. Pero que vamos a llegar, que no le quepa duda, para la gloria del Señor. Vamos a estar cara a cara con el Señor. Entonces los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, ¿por qué la referencia con el águila, hermano? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel tuvo que verse como en la aplicación de lo que estoy hablando con relación al águila. No es cierto que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero el pueblo de Israel
creyó que porque salió de Egipto ya podía volar. Estoy haciendo una aplicación, hermano. Ya podía volar, pero en esa ida ellos creyeron poder volar y se fueron desviando y fueron desobedeciendo, y el Señor cada vez con sus alas los iba metiendo al camino. Vayámonos hasta la cruz, hermano. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, con sus brazos extendidos, podemos decir sus alas, salvó a la humanidad entera, a usted, a mí, a todos, amén. Nos salvó a todos. Él hizo algo extraordinario, así como lo merece nuestro Señor. El problema, hermano, el problema es que de repente nosotros no queremos hacer lo extraordinario para el Señor, sino que nos quedamos en esa parte ordinaria. ¿Cómo así? Veamos un contraste. Fíjese de que, si bien es cierto lo que yo hablaba del servicio, por ejemplo, el servicio tiene que ser un servicio de calidad, el diácono tiene que estar preparado. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Ahora que digo diácono preparado, yo veía ahorita nada menos, me acaba de encerrar ahí ese relajo que hacen los muchachos cuando salen de fútbol ahí. Estaba jugando el Faji y el Águila, yo estaba en el centro comercial ahí todavía repasando, y hermano, yo vi a los de la Humo, pero con todo. Pero lo que quiero rescatar de eso, hermano, es que ellos están tan preparados para eso, que ellos con solo su protector, aguantando pedradas y aguantando insultos y aguantando de todos y parados, no se movía. Y los que estaban al otro lado de una barda les estaban aventando de todos y ellos no se movían. Pero hubo uno que no aguantó el ácido, como dicen. No, dije, se saltó la barda del centro comercial y dijo a seguirlos y a rociar gas a todo mundo que encontraba en el camino. Un desparpajo ahí. Entonces yo dije, Señor, yo sabía esto, porque yo le pedí discernimiento de espíritu al Señor. Señor, llévame a ese lugar donde voy a predicar este día, voy a predicar tu palabra, pero llévame sin estorbo. Justo que iba a entrar al centro comercial, sentí que algo me dijo, no te quedes aquí, no te quedes aquí. Sin embargo, yo me quedé. Ya había algo que me estaba diciendo. De eso se trata el discernimiento. Atender la voz, la vocecita del Espíritu que a uno le dice, no hagas esto, no lo hagas, y hay que ser obediente porque si no tiene consecuencias. Entonces, estando ahí, me entró una angustia de decir, híjole, y si no llego a tiempo, y aquí y allá, ya empezó a perturbarme. Pero bueno, lo que yo hice, hermanos, aunque no me lo crea, yo salí en medio de la turba, alguien agitó los portones de ahí al centro comercial y rompieron unas varillas del portón, y por ahí estuvo saliendo y entrando medio mundo. Por ahí me tuve que salir, y ya salí entre medio de la trifulca, y yo me vine en el nombre del Señor. Bueno, el punto es que muchas veces nos toca, hermanos, estar parados ahí, pero si nosotros tenemos la madurez espiritual, hermano, puede venir el problema que venga, hermano, puede venir el problema que venga, pero usted a partir de ahí para acá, usted sabe que hay madurez espiritual. Esta es la casa del Señor y se merece toda la reverencia, porque para Él es la gloria y la honra, hermano. Y el que no está preparado, pues entonces veamos cómo puede prepararse. Ya dijimos que orando puede ser una de las razones por las que nosotros podemos encontrar madurez espiritual, pero también puede ser, le decía, leyendo su Biblia, no dejando de congregarse, ¿verdad? Bonito el lugar en el que ustedes están, hermano, y yo le decía, esta es tierra fértil, créalo, hermano, esta es tierra fértil, y no es ninguna casualidad, le decía, que Dios nos ha traído por acá, porque vamos a ver en qué podemos echar la mano, ¿verdad? Vamos a estar por aquí pendientes, ¿verdad? Hay un proyecto muy bonito de iglesia, así es de que también les decía yo que si bien es cierto, el alimentarse, hermano, espiritualmente no es una opción, tenemos que hacerlo, hermano, porque ¿qué pasa si usted se duerme en sus laureles, deja de crecer espiritualmente? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar si usted deja de crecer espiritualmente? ¿Acaso no va a venir un problemita así chiquito y va a ser arrastrado usted, pero como no tiene idea, por ese problema? ¿Cierto? ¿Acaso no es cierto que lo va a agarrar en cualquier parte que usted ande, medio mundo lo va a tildar,
Y el diablo se propone a que cada vez usted dé mal testimonio. Pero si usted espiritualmente hace lo posible por madurar, hermano, créame de que ni el diablo ni nada que se ponga va a tener como la suficiente fuerza para que usted caiga. Amén, ¿verdad? Pero también queremos ver que en esa parte el mismo apóstol Pablo, ya hablando del Nuevo Testamento, decía, por ejemplo, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo sufría una enfermedad, ¿sí? Amén, ¿verdad? Habla de un aguijón en la carne, el Nuevo Testamento. Pero él decía, si me ayudan por favorcito, en 2 de Corintios 12:9, vamos a ver 2 de Corintios 12:9, yo lo leo, hermano, usted búsquelo, y decía, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el 12:10, hermano, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, aquí estamos viendo aún prácticamente antes de ser Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Aquí estamos viendo a un hombre enteramente entregado al ministerio de Cristo, hermano, pero por amor a sus hermanos más débiles en la fe, él no se gloriaba en sí de todo lo que era, de todo lo que sabía, de todo el crecimiento espiritual, la madurez espiritual que él tenía, sino que trataba de ser tan sumiso como le fuera posible para que los hermanos más débiles en la fe no cayeran, ¿verdad? Pero sin embargo, dice, no lo busque, hermano, dice el Salmo 103:5, dice, volviendo al texto que habíamos empezado, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A ver, quiero entrar, hermanos, a la parte en la que exactamente tiene que ver con el título de este mensaje, hermano. Vea, cuando nosotros renovamos nuestra mente, solamente va a ser posible si nosotros nos entregamos en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Solamente, hermano, si nosotros estamos creyendo que con nuestras fuerzas, va a ser posible el salir adelante, hablo de madurar en el espíritu, no lo vamos a poder hacer, hermano. ¿Por qué? Porque no es cierto, y usted no me deja mentir, no es cierto que hay veces hemos caído en ese letargo, en ese espacio en el que no queremos leer la Biblia, de repente no queremos congregarnos, de repente no queremos servir, hermanos. Mire, le digo porque me ha pasado, no se lo estoy contando de invento, ¿verdad? De hecho, tuve una congregación en la que al manejar un equipo de diáconos muy grande, veía esos desplantes, veía las disensiones en el ministerio del diaconado, y es para el que dirige, hermano, es como una responsabilidad bien grande el hecho de tratar de cambiarles la idea a ellos de que no es en la voluntad de ellos que el crecimiento, la madurez espiritual se va a dar, sino que es solamente aferrándose a lo que Dios merece, a lo extraordinario que Dios merece. Es decir, que si uno no hace el mejor de los intentos para darle excepcionalmente, extraordinariamente lo mejor a Dios, entonces no estamos haciendo nada. Porque incluso, usted recuerde, hermano, a ver, en el Antiguo Testamento, hablemos por ejemplo de la ofrenda que hizo Caín, que hizo Abel, por ejemplo, hablemos de eso. ¿De quién de los dos fue para el Señor extraordinaria la ofrenda? ¿De quién de los dos fue la mejor? De Abel, ¿cierto? Vayámonos, por ejemplo, pero ¿por qué de Abel? Porque Abel dio lo mejor de sí. La ofrenda que él presentó fue la mejor. Pero ¿qué le causó eso? Incluso, si nosotros lo aplicamos en día, ¿qué le causó eso? Bueno, le causó una gran diferencia con su hermano, ¿verdad? Al grado máximo. Pero ciertamente, hoy en día, nosotros
ya casi que no practicamos mucho lo que hacían nuestros antepasados, como lo habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted se recuerda que el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con ofrenda para dar lo extraordinario al Señor, a partir de Jesucristo, dice que necesita que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Necesita que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que él proponía? Hermanos, solamente quiero que lo haga de corazón, ¿verdad? Qué preciosa esa parte, hermanos, cuando uno entiende la soberanía de Dios y entiende que de corazón, si de corazón le sirvo al Señor, entonces voy a dar lo mejor, voy a dar la parte extraordinaria que es para el Señor. En todo caso, vuelvo y le repito, en todo caso, nosotros la salvación no la perdemos, hermano. En todo caso, vamos a llegar al cielo, le decía, pero va a depender de nosotros cómo lleguemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dar el mejor refuerzo, hermano, el extraordinario que es para el Señor, de servirle bien, de congregarnos como debe ser, de, si a usted lo ponen, por ejemplo, el ministerio de diaconado, el ministerio de acomodación, el que se encarga de hacer la limpieza, hermano, si le toca hacer eso, hacerlo de la mejor manera posible, hermano. Yo oí al hermano aquí alabar al Señor con su canto, hermano. Qué precioso, hermano. No todas las iglesias tienen un ministerio precioso como el que ustedes tienen. Y es para gloria y honra del Señor, hermano. No es porque el hermano esté aquí presente, pero la verdad es que decidí venir temprano por varias razones. Y una de las partes que a mí personalmente me motivan mucho es la alabanza. Si bien es cierto, escuché 2 alabanzas desde afuera, pero al entrar me metí en la alabanza que él estaba cantando. Es algo precioso, hermano. Pero tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si lo que pretendemos es el rejuvenecimiento de nuestro espíritu, hermano, a través de lo que ya hablamos, a través de la oración, a través de la congregación, a través del servicio, no es ninguna mentira también que esto solo lo podemos lograr alimentándonos como debe de ser. Por eso es que alimentarse no es una opción, hermano, es una necesidad. Y si usted quiere alimentarse físicamente, pero no, quedémonos en el plano espiritual. Alimentarse espiritualmente creo que nos lleva más allá. ¿Y qué hacía el águila? Pues yo le decía, ella se va delante de su creador y ella decide primeramente el pico, hermano. Imagínense qué terrible que a nosotros hagamos una comparación, un contraste así brusco, que a nosotros nos tocara que reventarnos la boca, así como se la revienta la pobre águila, hasta que se destraba el pico. ¿Y por qué lo hace, hermano? Porque aquí voy a tocar un punto, hermano. Espero no tocar mucho la susceptibilidad de ustedes, pero muchas veces llega un momento en que nosotros tenemos que cerrar un poquito más la boquita, hermano. Tenemos que aprender a cerrar más la boquita. El águila lo hace, hermano. El águila lo hace hasta que se desprende y se desangra toda. Hasta entonces que le ha vuelto a nacer el nuevo pico, hasta entonces es que ella empieza a quitarse sus garras. Y después que se ha quitado la garra, entonces empieza a quitarse las alas. Pero es un proceso increíble, hermano. Ahora, ¿por qué esa explicación del águila? Porque, hermano, si nosotros queremos crecer espiritualmente, también nosotros debemos de hacer una práctica parecida a eso, hermano. Si ella se despoja de sus alas y de todo eso, hermano, es porque lo necesita. Ya hay mucho peso en ella que ya no le sirve para el propósito que ella tiene de planear y de surcar los cielos en el radio que ella cubre. Le es necesario estar en buenas condiciones. Hablo otra vez, madurar espiritualmente. Y entonces nosotros apliquémoslo. Y nosotros, ¿qué nos toca hacer? Despojémonos, hermanos, de ese peso que nos tiene cargados, hermano. Muchas veces es el pecado, hermano. Muchas veces usted dirá que no, eso no es pecado, pero igual lo limita, hermano, lo limita a usted para que siga creciendo espiritualmente. Pero ¿cómo lo puede hacer? Solamente buscando el espacio que mejor usted prefiera, hermano. Yo no sé qué espacio, por lo menos yo tengo el mío propio. Busco un espacio en mi casa en donde yo simulo que estoy a solas con mi Señor, ¿verdad? En el que me postro delante de Él, hermano, y ahí
pasa de todo, hermano. Pasa de todo. Ahí me despojo, hermano. Muchas veces me ha tocado quedarme totalmente en silencio porque hay que escuchar lo que él dice también. Pero la mentada águila se tiene que despojar de todo eso. Tempranito hace un ejercicio que también tiene que ver con nosotros. Tempranito ella se levanta tipo 5 de la mañana y lo primero que hace es despojarse de todos esos animalitos que se le prendieron al día siguiente, porque necesita empezar a planear y a cuidar todo el perímetro que le corresponde. Pero también, además de que se ha despojado de eso, dice que le expele un tipo de aceite, como algo químico, que es lo que la baña a ella para que las alas le puedan como lubricarse mejor. Pero si nosotros lo aplicamos, hermano, nosotros tenemos que estar con la cobertura, y si aplicamos ese aceite, bueno, ¿por qué no invocar al Espíritu Santo de Dios, hermano, para que los problemas del día no sean una carga para nosotros, hermano? De repente hay días que terminan, pero híjole, calidad, perfecto. Pero hay días que sí nos toca luchar, y recuerde que nosotros no tenemos lucha contra carne, ¿verdad? Sino que nuestra lucha es contra huestes, hermanos, y eso que no le quepa duda. Y justo, hermano, justo cuando usted está haciendo su mejor propósito, justo cuando usted se está metiendo, bueno, comienza esta campaña. Es una semana preciosa que la celebra, bueno, la tradición la celebra diferente que nosotros. Recuerda, Semana Santa para ellos es otro mundo. Nosotros algunos anduvimos en eso, ¿verdad? Y de ir a cargar a las procesiones y todo eso. Bueno, nosotros no, hermano. Hemos iniciado este día acá con una campaña. La Iglesia Central también tiene una campaña. Nosotros predicamos palabra de Dios, pero sin embargo también nos es necesario indicarle a usted, hermano, que es necesario para que nosotros crezcamos espiritualmente, es necesario rejuvenecernos. ¿Y por qué no traer y hacernos de la historia del águila, esa historia misteriosa? Si es un cuento muy bonito que por alguna razón especial el Señor nos compara con el águila. Entonces yo le decía anteriormente, si Jesucristo crucificado dio puedo decir yo como la apariencia de un águila dándonos salvación a todos, hermanos, es porque precisamente al extender sus brazos, al extender sus alas, cabíamos todos en ella. El águila precisamente hace eso. Si el águila, en el primer versículo que nosotros leímos, en el 32:11 de Deuteronomio, dice, revolotea sobre sus pollos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando el águila está empecinada en que sus polluelos, en que sus aguiluchos empiecen a querer llegar al alimento por cuenta propia, ella comienza a saltar para que los animalitos vean lo que ella hace, y ellos saltando logran llegar hasta donde ella le pone el alimento. Lo primero no, hermano, lo primero es chonteadito, así va, se lo da en la boquita, pero bien mínimo. Lo segundo no, lo segundo es que ellos revoloteen para que vayan practicando el salto. Pero lo tercero es que lo lleva hasta la orilla, en la orilla del nido les pone su alimento. Y sí, insisto en eso, hermano, porque nos parecemos a eso, hermano. Muchas veces nosotros, mire, hagamos de cuenta y caso que el Señor nos está poniendo, según la situación que usted esté pasando, hermano, el Señor nos está poniendo en la orilla de ese nido. En la orilla de ese nido, ¿sabe qué hace el águila? Con sus alas, pum, la avienta, que se desbarranque, y ahí va el polluelo para abajo. Pero ella o él, cualquiera de los dos, sale para abajo, extiende sus grandes alas, y el polluelo cae encima de sus alas y nuevamente lo lleva al nido. Y esa es una práctica. Entonces, supongamos que somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer esa práctica confiadamente, por fe, con esa seguridad, hermanos, confiados en el Señor, de que no importa si nos caemos, tenemos un Redentor que se llama Jesucristo, y que Él está presto, hermanos, a salvarnos. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Bien, entonces, si eso es así, entonces tenemos que hacer una práctica entonces mucho más segura, pero contundentemente, con la firmeza del caso. Por otro lado, el adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermano, le decía,
que ser una parte especial que viene desde el corazón. La práctica que hacía en el Antiguo Testamento, bueno, daba mucho que decir, primeramente porque parecía que estaba como adecuada a que inflara el pecho, voy a decir, el hombre. Dice la historia bíblica, por ejemplo, cultura bíblica. En cultura bíblica nosotros vemos y dice cómo era la vestimenta extraordinaria de un sacerdote, hermano. Cómo llevaba tantas cosas para adorar. Bueno, los sacrificios era parte de la adoración, cosa que ya no se hace también. Y una simulación exagerada que se hacía en el Antiguo Testamento, hermanos, que hoy no se hace, porque tenemos la seguridad, hermanos, de que nosotros estamos adorando, pero con el corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Pero, quiero decirle que si usted no lo está haciendo de corazón, hermano, hace falta que empiece a practicar entonces ese rejuvenecimiento del que estamos hablando. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese de que ahora aquí sí quiero que me ayuden, por favorcito. Isaías 29:13, oiga lo que decía. Y quiero, si es posible, hermanos, voy a pedirle, voy a abusar de su confianza, si alguien me lo lee y alguien más que me lea, por favor, Marcos 7:6. No es un contraste, hermanos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, simplemente allá era una profecía y aquí el Nuevo Testamento la está confirmando, hermanos. ¿Quién tiene Isaías 29:13? Que me ayude, por favor. Amén. Léalo, hermano. Oiga qué duras esas palabras, hermano. Oiga qué duro, si usted le puso atención. Y si no, vuélvalo a leer, pero alguien que me ayude, por favor, por el tiempo, con Marcos 7:6. A ver qué dice Marcos 7:6. ¿Me ayuda, hermano? Si no lo leo yo, hermanos. 7:6. Amén, hermano. Una confirmación de lo que decía el Antiguo Testamento. Pero lo que pasa, ¿sabe qué es lo que pasa? Que de repente nosotros, y como muchos personajes del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, creemos en un Dios, quizás porque no lo hemos visto, hermano. Quizás por la falta de fe, creemos en un Dios, pero como cosa mínima. Y creemos que cuando se nos dice adorar en espíritu y en verdad, cabe la irreverencia, por ejemplo. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, y otra vez repito, hermano, no quiero herir susceptibilidades, pero muchas veces la alabanza es la parte que adora a nuestro Señor, pero muchas veces nosotros nos comportamos indiferentes con la alabanza. Hermano, es una cosa seria lo que le estoy diciendo, hermano. Si en la liturgia de nuestra iglesia existe la alabanza, hermano, es con un propósito, hermano, y el propósito es exaltar el nombre del Señor. Otro propósito que va inherente, hermano, es que Dios prepare su corazón por medio de esa alabanza. De seguro que en la letra de esa alabanza, hermano, Dios va a empezar a hablar en su corazón. Y de seguro que usted venía atormentado, pero la alabanza lo va a hacer que sin caer, hermano, mucho cuidado, sin caer en la emoción, en el sentimentalismo, no, hermano, ¿verdad? En espíritu y en verdad, una parte es en espíritu y la otra es en verdad, hermano. ¿Cómo así? Vamos a ver. En verdad, oiga esto, hermano, en verdad es adoración basada en la actualidad de Cristo, en contraste con la basada en sombras. ¿Cómo así? Vea, ¿por qué en sombra? Porque los accesorios de la adoración del Antiguo Testamento eran sombra, o sea, anticipaban la adoración verdadera del Nuevo. Eso lo dice Hebreos 10:1. Por ejemplo,
El tabernáculo, oiga bien, el tabernáculo que era parte de esa adoración, ese era una sombra de la iglesia. Y el cielo, de la iglesia y el cielo. La circuncisión de la que habla el Antiguo Testamento era una sombra del bautismo del Nuevo Testamento. Y los sacrificios de animales era el sacrificio de Cristo, hermano. O sea, en verdad tiene que ver con esto, pero también tiene que ver esto. Pero al llegar Cristo, ya no adoramos en base a esa sombra, sino que en base a la realidad, el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. ¿Cuánto estamos conscientes del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos? Pero no es solo estar consciente del sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, sino que es entender la soberanía que Él merece, la que le debemos, hermano. Entender que entonces, si somos propiedad a partir del día que nosotros decidimos reconocer a nuestro Salvador Jesucristo, somos propiedad de Él. Por lo tanto, merecemos, estamos llamados a darle toda la honra y toda la gloria a Él. Hermanos, decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero muchas veces se nos impone por delante de nosotros, no la soberanía de Dios, sino que nosotros creemos en ese Dios que, como no lo hemos visto, creemos en esto. Por ejemplo, a ver, pero razonando, decimos nosotros así, razonando bien está volado, no es así. Esto más me parece que es así, hermano. Ya le vamos a dando un enfoque diferente, ya estamos tratando como de poner la razón por encima de la fe, que es a la que nos debemos, y entonces se distorsiona la cosa. Pero la madurez espiritual de la que le vengo hablando, hermano, tiene que pasar por eso. Incluso cuando yo le decía que si no en la base de la realidad en el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra salvación del pecado y la esperanza viva del cielo, ya no necesitamos, oiga, incienso, porque confiamos en Cristo como mediador en la oración. Ya no necesitamos incienso. Ya no adoramos con la música como antes, porque queremos dar énfasis el corazón al dar a Dios el fruto de labios. Ya no necesitamos sacrificio de animales para señalar algo venidero, porque ya vino Jesús e hizo sacrificio que es eficaz una vez y para siempre. Hermano, entonces lo que trato de decir con esto es de que pensemos por un momento con lo que empecé, que en verdad nos disponemos a no querer comer. Yo le decía, lo más probable es que va a traer consecuencias, se va a enfermar gravemente, hermano, que lo va a llevar hasta el deterioro completo de su salud. Ahora, yo le decía, en el plano espiritual, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso no pasa lo mismo, hermano? Pero ¿por qué no tomar la decisión de rejuvenecer ahora que empieza este tiempo precioso que es Pascua, hermano, y tomar la buena decisión de que yo voy a hacer un rejuvenecimiento en mi vida? La verdad, Señor, que en tu soberanía yo me dispongo a hacer lo que sea tu voluntad. Y, hermano, hacer esa práctica que se parece a la del águila, ¿verdad? Y le decía yo, interesante lo que le decía, déjese caer, hermano, déjese caer, que de seguro es una prueba que Dios está haciendo, y Jesucristo va con sus alas extendidas, lo va a ir a rescatar, hermano, que no le quepa duda. Pero en esa práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Usted va a madurar espiritualmente. ¿Qué es lo que le pasa al polluelo? Entonces, lo que le pasa al polluelo es simple, que aprende a volar, ¿verdad? Entonces, esa práctica, hermano, que si bien es cierto, es la de un animalito, pero un animalito precioso que la Biblia menciona y que lo asemeja con nosotros, hermanos, debería de ser como una punta de lanza para nosotros. Y por eso es que le decía, ¿cómo estamos entonces nosotros espiritualmente hablando? ¿Cómo estamos? A ver, bueno, cada quien respóndase, ¿verdad? Sinceramente, ¿cómo estamos cada uno de nosotros espiritualmente? ¿Cuánto nos es necesario, hermanos, hacer ese rejuvenecimiento, por ejemplo? Porque nos es necesario. Por ejemplo, quiero contarle así rapidito, hermano, que si no hubiera sido por la inmensa misericordia de Dios, palabras que yo creo que todos hemos pronunciado más de alguna vez, no sé dónde estuviera. Y otro decir es
es que Dios sabe a las mulas que amarra. Dios sabe, hermano, porque mire, por la gracia de Dios estoy parado aquí delante de ustedes, hermanos. Y gracias una vez más por el recibimiento, pero lo cierto es que traemos un pasado, hermanos, que prácticamente se puede decir que está en el fondo del mar, hermano. Pero una cosa es cierta, solo la misericordia de Dios con nosotros, hermanos, para saber que las consecuencias van a ser como moderadas. Pero que se pagan las consecuencias de todo ese haber que cada uno de nosotros traemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando nosotros vamos sometiéndonos a esa parte en la que decidimos hacer un crecimiento espiritual, madurar espiritualmente, entonces a nosotros el Espíritu ya nos dice en cada momento, nos va diciendo: eso no debes de hacerlo, mucho cuidado con eso, apartate, no es por ahí. Y usted sabe todo el sentir que pone el Espíritu en uno, pero sin embargo esa opción, hermanos, créamelo así como se lo digo, y si no, pues vamos a entrar en discusión, pero hermano, esa parte ya no le corresponde a Dios, hermano. Esa parte solamente nos corresponde a cada uno de nosotros. Es una decisión propia, hermanos, el que nosotros hagamos esa selectividad, ¿verdad? Bueno, elijo el camino recto, elijo a Cristo, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros de repente encontramos un atajo, decimos nosotros, ¿va? Y queremos cada vez más hacer las cosas por el camino ancho, que no es conveniente. Entonces, hermano, si nosotros hemos estado, por ejemplo, cuando yo le ponía la figura de lo que el águila hace, si nosotros hemos experimentado muchas veces, y quiero hacer un paréntesis porque con lo que al pico del águila se refiere y con el sufrimiento que ella pasa al desfloronarse todo el pico, cuenta una anécdota, hermano, que llegando a Hilo Vasco, yo visito mucho Hilo Vasco, pero llegando a Hilo Vasco, había una señora, de hecho, yo trabajé mucho la parte de alfarería y nos llamó la atención ver a la señora dándole al torno, haciendo unos grandes jarrones y unas grandes joyas, solo accesorios pesados estaba haciendo ella. Y nos acercamos para preguntarle que si cuesta, sabiendo lo que cuesta. Ya sé yo cómo cuesta eso. Desde el hecho de deshacer el barro en una pila con agua, la piedra de barro. Le preguntamos que si cuesta, y oiga la respuesta de ella. Dice: sí, la verdad cuesta, pero hay una parte que más le cuesta. Porque yo, donde crecí de cipote, veía la parte que más le costaba al señor alfarero que estaba en el torno. Me salió a preguntarle: ¿y qué parte es la que más le cuesta? Pues fíjese de que la parte que más cuesta realmente es la trompa, me dijo así. Interesante. Dije, bueno, ahora vengo, hermano. Muchas veces, así como el águila, hermano, que tiene que desfloronar su pico, hermano, delante de su creador, muchas veces a nosotros también, cuando hemos sido moldeados por Él, no le parece como estamos, nos vuelve a hacer y vuelve otra vez. Yo creo que lo que a Él le costó también fue, no hermano, no voy a pensar la trompa, la boca, hermano, la boca. Pero es responsabilidad de nosotros, hermano, es responsabilidad de nosotros el hecho de mantener boquita cerrada, se ve más bonita, dicen por ahí. Pero la parte también en la de que misteriosa, en la que hace la águila, de desprenderse las garras y las alas, también en nosotros tiene que ver. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros, con las alas extendidas, hermano, estamos simulando muchas veces influencia a los que están a nuestro alrededor, muchas veces mala influencia, hermano, muchas veces mala influencia, y perjudicamos, hermano, muchas veces ministerios dentro de la iglesia, muchas veces familiares dentro del hogar, hermano, muchas veces en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo,
influenciamos nosotros, hermanos, con esas alas extendidas. Más sin embargo, no quiere decir que todos esos sean motivos para dejar de merecer la madurez espiritual de la que estamos hablando, hermanos. Pero espero que la idea de hablar del águila a usted le parezca como una oportunidad, por ejemplo, para que usted tenga la oportunidad de encontrarse, hermano, encontrarse con la soberanía de Dios. Amén. Y para terminar, hermanos, yo sé que usted de repente en todo lo que he hablado pueda, por alguna razón X, que esté mal orientado. Muchas veces nosotros los líderes tenemos una tremenda responsabilidad en nuestros lomos, hermanos, de darle un seguimiento a usted de que pasa por la buena orientación, ¿verdad? Digo espiritualmente, pero hermano, yo le invito, si usted muchas veces hay cosas que no las sabe, hermano, mire, por favorcito, pregunte, hermano, pregunte. No, yo estoy seguro que los líderes de esta iglesia no le van a negar una explicación, hermano, pero ciertamente, si usted no sabe, hermano, entonces pregunte. Eso que no lo limite para su madurez espiritual, para su crecimiento espiritual, hermano, porque la clave de todo esto es poner en acción todo eso que hemos hablado, accionar, porque de nada sirve. Es como le decía al principio, yo le decía, hay que estar preparados los predicadores. Qué bonito lo que decía el pastor, hermano, fue conmigo el mensaje que usted traía, pero ya nos ha tocado, en serio se lo digo, ¿no? Ya nos ha tocado, y lo que tengo que ver con la prédica, y de ahí. Entonces estamos hablando de la actitud de su corazón, hermano. O sea, en el espíritu usted aquí está, pero no está, hermano. Porque créame de que esto que nosotros hacemos es para gloria y honra del Señor. Es para gloria y honra del Señor, hermano. Dios sabe de que no queremos inflar el pecho en ningún momento, sino que pretendemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se extienda, ¿verdad? Entonces nos toca a cada uno de nosotros, por supuesto, accionar, ¿verdad? Poner por práctica lo que escuchamos en cada uno de nuestros sermones. Amén. Agradecido, hermanos, porque me han dado la oportunidad, y créame, termino con esto, créame de que no se va a arrepentir de poner por acción cada uno de los mensajes que usted escucha acá, hermano. De repente el crecimiento espiritual, la madurez espiritual no va a llegar necesariamente de una prédica que usted escuche, hermano, sino que en la actitud que tenga, por ejemplo, a la hora de estar en un servicio X, ¿verdad? Puede servir en cualquiera de las áreas de la iglesia. Usted sabe que en nuestra iglesia particularmente, de repente vamos a ganar almas. Aquí vamos a ganar almas, sí. Esta iglesia va a ganar almas, no. Pero de repente una práctica bonita de extender esto que es el Evangelio del Señor Jesucristo es ir a ganar almas, hermano. Muchas veces afuera, pero también muchas veces es necesario, hermano, que nosotros lo hagamos en nuestra casa.